Hola, mi nombre es María Ordóñez y yo hoy les hablaré sobre las instituciones familiares. En primer lugar, se debe definir lo que es la familia. Este es un concepto muy común para todos, ya que se puede decir que la mayoría de los individuos tienen una familia. En Venezuela, el concepto de familia se encuentra fundamentado en el artículo 75 de la Constitución. Básicamente es un grupo de personas unidas por parentesco, ya sea por vínculos consanguíneos o por un vínculo constituido y reconocido legal y socialmente, como el matrimonio o la adopción. Al hablar de familia, se debe hablar de familia de origen. Esta se denomina el sistema familiar al que pertenece una persona por nacimiento. Por otra parte, se entiende familia sustituta aquella que, no siendo la familia de origen, acoge por decisión de un tribunal judicial a un niño o adolescente privado permanentemente o temporalmente de su medio familiar. Este tipo de familia también se encuentra en el artículo 75 de la Constitución y también es definida en el artículo 394 de la LOMA. Al hablar de la familia sustituta, se debe mencionar lo que es la colocación familiar, cuya finalidad se encuentra establecida en el artículo 396 de la LOMNA, estableciendo que la colocación familiar o en entidad de atención tiene por objeto otorgar la responsabilidad de crianza de un niño o adolescente de manera temporal mientras se determine una modalidad de protección permanente para el mismo. En cuanto a la patria potestad, se puede decir que consiste en la regulación jurídica que se hace de los deberes y derechos que se reconocen a los padres en la legislación civil y familiar sobre los hijos y sus bienes. Esta implica el reconocimiento de los mismos con el fin de proveer la protección y desarrollo integral de los hijos menores. El concepto de patria potestad se encuentra en el artículo 347 de la LOMNA. La misma se caracteriza por ser aplicada como régimen de protección a menores no emancipados. Asimismo, es obligatoria, personal e intransmisible. Por otra parte, la responsabilidad de crianza es el deber de los padres de responder por las consecuencias que genera su comportamiento en el proceso de desarrollo de sus hijos. Se ha adjudicado a los hombres la responsabilidad principal de trabajar para la manutención económica de la familia y a las mujeres para las funciones de educación y formación de estos. Sin embargo, con los cambios demográficos, sociales y económicos, esta concepción se ha modificado. En cuanto al contenido de la responsabilidad de crianza, se encuentra expresamente normado en el artículo 358 de la LOM. Dicho artículo señala que comprende amar, criar, formar, educar, también custodiar, vigilar, mantener y asistir tanto moral como afectiva y materialmente a sus hijos, teniendo en cuenta que se pueden aplicar correctivos no humillantes o violentos. Basándose en el artículo 361 de la LOMNA, se puede decir que el juez tiene la facultad y potestad para revisar y modificar las decisiones en materia de responsabilidad de crianza bajo solicitud de quien está sometido a la misma. En cuanto a la tutela, se puede decir que es el derecho, responsabilidad o autoridad que se recibe para velar por un individuo menor de edad. Este también puede ser que el individuo no pueda cuidarse de sí mismo, como los discapacitados y sus bienes. Básicamente, la tutela es dar amparo, cobijo, protección y asistencia. Es lo que sucede cuando los niños son huérfanos o no tienen padres presentes, incluso cuando no tienen una familia. En el ordenamiento jurídico venezolano hay tres tipos de tutela. La tutela de niños, niñas y adolescentes menores, la tutela de entredichos por defecto intelectual para mayores y la tutela de entredichos por condena penal para mayores. Asimismo, existen clases de tutelas, como lo son la tutela testamentaria, que es la que se confiere por testamento a las personas autorizadas por la ley. También la tutela legítima es la que tiene lugar cuando no existe un tutor testamentario o cuando los padres pierden el ejercicio de la patria potestad. En tercer lugar se encuentra la tutela dativa. Es aquella que surge a falta de la tutela testamentaria y la tutela legítima. Y por último, la tutela de administración. Dicha tutela se podrá encomendar a una persona física o a una persona moral. Por otra parte, el concepto de adopción es el acto legal o jurídico mediante el cual una persona toma por hijo a un niño o niña que biológicamente es hijo de otros padres. Esto quiere decir que la adopción hace referencia a aquellas personas que cumplen con los requisitos establecidos en la ley para tomar como hijo a un niño que no es suyo, para poder desempeñar legalmente las obligaciones que debe tener un padre con hijo. Destacando que en Venezuela existen dos tipos de adopciones reglamentadas, la adopción nacional y la adopción internacional. Esto de acuerdo con el Convenio de La Haya del año 1993, en el cual el lugar de residencia de los adoptantes y de los adoptados es el factor o condición que determinará cuando se trate de una adopción de un tipo o de otro, basándonos también en el artículo 407 de la LOM.
Antes de finalizar, se deben mencionar las competencias del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, tal y como lo establece el artículo 177 de la LOMNA. Este tribunal tiene como competencia los asuntos de familia de naturaleza contenciosa, los de jurisdicción voluntaria, asimismo los asuntos provenientes de los consejos municipales de derechos y los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes. También los asuntos patrimoniales del trabajo y otros asuntos. Por último, la acción judicial de protección de niños, niñas y adolescentes contra hechos, actos u omisiones de particulares, órganos e instituciones públicas o privadas que amenacen o violen los derechos colectivos o difusos de los individuos antes mencionados. Para finalizar, los asuntos de familia de naturaleza contenciosa se diferencian de los asuntos de familia de jurisdicción voluntaria, principalmente porque los contenciosos regulan lo referente a filiación y cualquier otro fin de naturaleza contenciosa, mientras que los asuntos voluntarios se refieren a la administración de los bienes y representación de los hijos e hijas, curatelas, entre otros, naturaleza a fin de jurisdicción voluntaria. Muchas gracias.